Guiones y guionistas, capítulo 186. ¿Cómo gestionar proyectos zombie de guión? Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del inquietante mundo de los guionistas y el renacido arte de los guiones. La semana pasada vimos cómo ser guionista minimalista y nos centramos en los objetos que nos rodean. Hoy vamos a ver cómo gestionar proyectos zombies de guión. Bueno, David, ¿qué es esto de los proyectos zombies? Bueno, me refiero a los típicos proyectos que empezamos, que tenemos ahí rodando, ocupando espacio en nuestra cabeza, pero que tenemos que gestionar para que nos dejen de estorbar y seamos más productivos. Pues eso, que hoy veremos qué son los proyectos zombies, por qué se producen y qué podemos hacer con ellos. Y en los cursos de guión hoy continuamos con el curso sobre el viaje del héroe que comenzó la semana pasada. Os recuerdo que son 12 lecciones en las que vamos a analizar de una forma muy pormenorizada las 12 etapas del viaje del héroe. Y en la clase de hoy llegamos a la segunda etapa, la llamada a la aventura. ¿Qué hace nuestro héroe cuando recibe la invitación a lanzarse a la aventura? Bueno, pues los suscritos ya tenéis ahí la clase para que podáis verlas. Y hay algunos que me preguntáis a veces, pues yo que sé, por las redes sociales, por los mails, qué es mejor para lanzarse a escribir un guión, ¿no? Si suscribirse a los cursos o si hacer una mentoría online cara a cara como las que hago. Y claro, yo la respuesta que hago siempre es que no son cosas excluyentes. O sea, tú con los cursos puedes aprender lo básico para escribir un guión y con la mentoría, bueno, pues vas a tener una opinión cualificada que te va a ayudar a que ese proyecto crezca. O sea, como que son como complementarios. Y para demostrar que no son excluyentes, voy a lanzar una campaña que estoy lanzando en este mismo momento, que se llama campaña de primavera-otoño. ¿Por qué se llama así? Porque es una campaña que dura hasta el 21 de marzo y el 21 de marzo es el día en que empieza la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur. Y como yo tengo oyentes en los dos hemisferios, pues yo le he llamado oferta primavera-otoño. ¿Y en qué consiste esta oferta? En que si adquieres una suscripción anual, vas a tener como regalo una mentoría online de 1 hora valorada en $99. Y como la suscripción anual tiene un ahorro de 2 meses, ¿no? En lugar de pagar 120, pagarías solo $100. Entonces, por solo $100 vas a tener un año entero de cursos de guión y una mentoría de 1 hora para disfrutar cuando quieras a lo largo de ese año. Que es algo que algunos ya me estáis preguntando, porque como yo lo había anunciado en la newsletter, en la carta, hay gente que me está diciendo, ¿pero lo puedo hacer cuando quiera? Sí, tienes todo el año. De hecho, puedes apuntarte a los cursos, no tener nada escrito todavía, lanzarte a escribir y dentro de 6 meses, cuando ya tengas escrito tu guión, bueno, pues ahí hacemos la mentoría de 1 hora, que es un Skype cara a cara. O sea que, bueno, en eso consiste la oferta. Suscripción anual y mentoría online, las dos cosas por solo $100. Os dejo un link para que veáis la oferta que está escrito en la web de una forma un poquito más detallada. Y nos vamos con los zombies. ¿Qué es un proyecto zombie? Bueno, pues los proyectos zombies son los proyectos empezados, ¿no? Empezados a cierto nivel, da igual que sea una idea, un guión a medio hacer, bueno, algo que está empezado pero que se ha quedado sin terminar, es decir, que está como latente, que no está muerto pero tampoco está vivo, pero que ocupan espacio en nuestra mente, ¿no? Y que de vez en cuando nos acordamos de ellos y pensamos, ay, tendría que terminar de escribir esa historia, ¿no? Y también ocupan espacio físico, ¿no? Porque normalmente suelen ir acompañados de libros, de revistas, de cuadernos, de espacio en nuestro disco duro. Estos proyectos normalmente suelen haber perdido su razón de ser y están ya casi muertos. Pero, o bien por inercia o por costumbre, pues siguen arrastrándose moribundos por nuestra cabeza, por nuestro ordenador o por nuestra estantería. El caso es que no terminamos de matarlos nunca, pero tampoco los revivimos, por lo que siguen por ahí, pues eso, deambulando por nuestro entorno como buenos zombies que son. Lo que pasa es que, claro, si tú quieres ser eficiente tienes que hacer algo con eso, porque entre los proyectos vivos y los proyectos zombies normalmente suele haber conflictos
Y el canibalismo es como habitual, ¿no? Porque los unos comen el tiempo y atención y recursos a los otros, ¿no? Y si tienes ahí ese proyecto a medio hacer, que avanzas un poquito, pero luego lo dejas, que lo quitas, lo pones, pues no es tiempo que no estás dedicando a hacer otro guión que sí que estás haciendo y que está vivo. El caso es que al final acabas con frustración por ver es que estos proyectos nunca llegan a nada. ¿Y dónde habitan los proyectos zombies? Pues el primer lugar donde deambulan los proyectos zombies es en la cabeza. Ya se sabe que a los zombies les gusta comer cerebros. Y aparecen en el momento menos pensado. Y ahí recordamos esa idea de una serie que empezamos a desarrollar, pero que nunca pasó de la premisa y el protagonista. Pero entonces apuntamos algo nuevo sobre esa idea en una libreta y claro, ahí también nos maldecimos por no dedicarle más tiempo, porque claro, todos sabemos que es una serie genial, es una idea buenísima, que nos va a llevar a la fama, pero bueno, apuntamos la idea y luego seguimos con nuestra vida. Los proyectos zombies también ocupan un espacio virtual en el disco duro de nuestro ordenador o en la nube, ¿no? Según trabajemos. Puede que hayamos empezado a escribir ese guión y a lo mejor está por la mitad y lo abandonamos. Y claro, cada vez que abrimos el programa del guión, nos aparece el título del proyecto y nos recuerda que ese guión existe. Pero claro, pasamos de largo, pensamos que algún día lo terminaremos y bueno, algún día. Aunque bueno, algunos programas como Cels están limitando mucho su versión gratuita, que ahora tiene, por ejemplo, solo 3 proyectos, con lo cual siempre hay un momento donde ya casi como que nos obliga a tener que hacer algo con estos proyectos zombies. Y por supuesto también ocupan un espacio físico. Si ese proyecto es más que una idea y hemos avanzado a la fase de documentación, bueno, pues es probable que tengamos algunos libros relativos al tema en la estantería, que haya algunos cuadernos con apuntes en la mesa del despacho, que haya algunas fotocopias en algún archivador que hemos hecho. Pero claro, cada vez que ordenemos alguno de estos espacios, pues el proyecto zombie, ¡guau!, ¿no? Aparece ahí con la cara ahí medio hecha polvo, que se le ve la carne y vuelve a atacarnos. Y claro, ahí entonces nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Continuamos con el proyecto o lo tiramos toda a la basura, todas las fotocopias que llevamos ahí 3 años o 5 años sin mirar y nos olvidamos de todo? Pero normalmente, o por lo menos lo que me pasa a mí, es que cambias de sitio estos cuadernos que te están estorbando, los colocas a otro lado y el zombie sigue vivo. ¿Y por qué tu guión se convierte en un proyecto zombie? Bueno, os voy a dar 5 tips, 5 elementos que son normalmente los que hacen que este tipo de proyectos se nos queden ahí atascados. La primera razón es que no estés enfocado. Si quieres centrarte en algo, pues tienes que convertirlo en el centro de tu actividad, eso ya lo sabemos. Y claro, actualmente es muy fácil distraernos con las redes sociales, con los WhatsApp, con el mail, y claro, y hay tantas series buenas que ver en Netflix, HBO, bueno, y algunos tendréis Amazon y YouTube, ¿no? ¿Para qué no hablar de YouTube? Pero claro, el caso es que si quieres escribir un guión, tienes que sentarte, tienes que aislarte de todo y trabajar concentrado para sacarlo adelante. Con lo cual, que no estés enfocado suele ser uno de los motivos para convertir un proyecto en zombie. El segundo es que no estás preparado, ¿no? Que no estás bien preparado. Porque claro, a veces tienes una idea para un guión y ¡buah!, te lanzas a escribirlo sin más, ahí a lo bestia, en plan vomitona, ¿no? Y claro, en medio del proceso hay un momento que te quedas sin ideas o que no sabes muy bien por dónde va la historia y claro, ahí, bueno, pues como que te bloqueas a veces, lo vas dejando unos días y abandonas el proyecto. Claro, esto te pasa por no haber preparado la escritura pues con una buena documentación, o a lo mejor no haber desarrollado los personajes bien, o no haber estructurado la historia, no haber hecho una escaleta o un tratamiento. Y claro, cuando te lanzas a escribir el guión, no estás totalmente preparado y bueno, pues al final pues acabas abandonándolo. La tercera opción es que no estés inspirado. Porque, claro, es normal que comiences el proyecto con muchas ganas, mucha energía, pero normalmente llega un momento en que se te va la inspiración. Y sobre todo si no eres profesional, ¿no? Porque realmente los guionistas profesionales hay un momento que, bueno, pues tenemos nuestros propios mecanismos como para trabajar todos los días. Alguien que, por ejemplo, haya trabajado en televisión, tú cada día tienes que escribir un guión. Yo he trabajado muchísimo en televisión y ahí no dependes de tu inspiración. O sea, tú tienes que escribir algo gracioso todos los días o no gracioso, dependiendo del programa, pero tú tienes ahí unas horas y tienes un trabajo que hacer, con lo cual no estás dependiendo que vengan las musas. Pero claro, otras veces cuando haces tus propios proyectos o gente que no está tan acostumbrada a tener esa rutina de escribir, pasa muchas veces que de repente te baja la inspiración y bueno, y lo vas abandonando. Y claro, ahí es el momento de salir a buscarla, esa inspiración, tienes que leer otros libros, películas, ver series, ir al teatro o tener experiencias, ¿no? Para volver a recuperarla.
Por ejemplo, puedes viajar a los lugares donde pasa la historia o experimentar cosas parecidas a las que les pasa la historia, que sería un poco como documentarse de una forma casi experiencial, ¿no? Y después de todo esto, pues tienes que sentarte a escribir, porque recuerda el famoso dicho de que lo importante de la inspiración es que te pille trabajando, ¿no? El cuarto punto sería que estás sufriendo de parálisis por análisis. La parálisis por análisis es ese estado de analizar en exceso o pensar demasiado una situación para no tener que tomar después una decisión o una acción. Y claro, el resultado es que se paraliza el proyecto. Tú te tiras tanto tiempo analizando, preparando, que no te lanzas a hacer esta última fase. En el caso del guión, pues yo que sé, te dedicas a leer todos los manuales de guión, te haces algunos cursos presenciales, otros online, vas preparando la historia, mucha documentación, haces un gran backstory de todos los personajes, vas incluso desarrollando un poco la escaleta, ya sabes más o menos todo lo que va a pasar en el guión, ¿no? Pero que hay un momento que tienes tanta información como que te abruma y te abruma y no te lanzas a esta última fase de escribir y acabas aparcando el proyecto. Por eso sí que siempre es como recomendable, a mí por lo menos me gusta mucho de cuando escribo los guiones el descubrir muchas cosas en el proceso. Tú tienes la escaleta o incluso la parte previa, estás documentando y sabes un poquito tu historia, pero realmente haces el guión un poquito como para descubrir y realmente tener ese momento de descubrimiento mientras haces el guión, para mí es una motivación. Claro, por eso tienes que documentarte, tienes que prepararte todo, pero hay un momento donde hay que lanzarse a escribir, ¿no? No tienes que dejar que tanta información te paralice, ¿no? Y el quinto motivo para que existan proyectos zombies es que no tengas plazos u objetivos. Porque bueno, de esto ya he hablado, hablé cuando hice el podcast sobre productividad, hablé cuando hice los podcasts sobre los objetivos del 2019. Tener objetivos y plazos de entrega acelera el proceso. Saber que, por ejemplo, hay un concurso al que quieres presentar el guión o una fecha para terminar un proyecto hace que te comprometas más con él. Normalmente los guiones zombies suelen ser proyectos que nacieron sin un plazo de finalización. Y el mayor ejemplo es cuando te contratan para hacer un guión. Te contratan para hacer un guión y te dicen tienes que entregarlo tal día, tienes que tal, y ahí te ponen las pilas y no sabes cómo, pero lo haces y lo terminas. El problema de los proyectos zombies es que suelen ser ideas que tienes, como para guiones, para series, proyectos que tienes, pero claro, no hay una fecha de entrega. Entonces tú lo tienes ahí en el aire y a ver si me pongo a hacerlo, pues así tienes más oportunidades de que acabe zombificándose. Bueno, y ahora vamos a la parte final, que es cómo gestionar proyectos zombies de guión. Ya sabemos qué son los proyectos zombies y por qué se producen. Ahora bien, ¿cuándo matar un guión zombie y cuándo revivirlo? Vamos a ver qué pasos tomar. El primero de ellos sería recopilarlos. Para saber cómo actuar, lo primero es hacer un censo de proyectos. Recopilar todos los proyectos en los que me he visto metido y que no he terminado, o ideas que no han llegado a ningún sitio. Algunos serán tan solo una idea que apuntar un post-it, ¿no? o en el celular, y otros un guión a punto de terminarse. Da igual, recopilemos todos. Tenemos que buscar en libretas, en archivadores, en estanterías, en las carpetas del disco duro que se llaman ideas, ¿no? Que eso suele ser lo típico, ¿no? Vas poniendo ideas y vas ahí metiendo ahí tus archivitos. También en los programas de escritura de guiones, como os decía antes. En las aplicaciones del smartphone, ¿no? Las típicas de notas o de listas. Porque los proyectos zombies la verdad es que aparecen cuando menos te lo esperas. Entonces tenemos que hacer un buen proceso de búsqueda. El segundo es ordenarlos. Tenemos que ordenar estos proyectos según su estado. Y yo propongo aquí 5 puntos, pero bueno, vosotros podéis elegir los que queráis. El primero de ellos sería idea. Las ideas están en todos lados y claro, está bien centralizarlas en una única lista. Unificar ahí todas las que tienes en los POSIs, en el smartphone, en archivos y cosas, y unificar todas las ideas en un único sitio. El segundo estado sería la sinopsis, donde ahí, bueno, el proyecto ya está un poquito más definido, ya conoces al protagonista, conoces un poco la historia, aunque sea de una forma reducida, porque bueno, ya sabemos que sinopsis puede ser de media página o de 4 páginas, pero bueno, aquí ya conoces más de la historia. El tercer estado sería la escaleta o el tratamiento. Claro, y ahí sí que has trabajado mucho más sobre la estructura y has desarrollado la historia de forma completa. El cuarto estado sería el guión sin terminar. Es decir, ya has pasado a la fase de guión, ya has escrito muchas escenas, pero no has terminado la escritura. Y el quinto sería el guión en borrador o la primera versión, donde, bueno, pues eso, has terminado tu primera versión de guión, muy bien, has puesto ahí el final, pero lo has dejado ahí, no lo has reescrito, a lo mejor, yo qué sé, se lo has dejado a gente que lo lea, estás esperando el feedback, nunca te llegó, o te llegó y lo dejaste ahí aparcado.
O a lo mejor lo entregaste a un concurso. A mí me pasó una vez que gané hace, pues yo que sé, hace muchos años un concurso y era escribir el guión, ¿no? Y te daban un dinero por escribirlo. Y claro, ahí hice un sprint total, lo escribí, lo entregué y luego ya, ¡buaf!, me relajé. Y luego ya un tiempo después lo recuperé y ya lo reescribí y bueno, y tuvo un poco más de vida ese guión. Pero al principio como fue tan la paliza que me di para terminarlo en fecha que lo entregué y bueno, como que quise alejarme un poquito de él, ¿no? Bueno, pues eso también sería un guión zombie. Un guión que hemos terminado la primera versión, pero que lo hemos dejado ahí sin revisarlo, sin moverlo y sin mejorarlo. El tercer paso que tenemos que hacer es decidir si los proyectos reviven, hibernan o mueren. Este es el momento más duro porque, claro, presupone que vas a decidir qué hacer con tus zombies. Por un lado, puedes decidir revivirlos e intentar terminarlos y moverlos después para que se produzcan. También puedes dejar otros hibernando en carpetas virtuales o físicas, pero ordenados para que cuando necesites buscar estos proyectos poder revivirlos, ¿no? Y los tienes ahí hibernando, sabes muy bien dónde los tienes guardados, ¿no? Y bueno, cuando tengas que buscar alguna idea, algún proyecto o alguna cosa, sabes dónde buscarlos. Y por último, hay proyectos zombies que tienes que exterminar y matarlos bien muertos para que no se reproduzcan. Lo de matar también hay veces que dices que es eliminar el archivo, quemar el papel. Yo soy guionista y me empatizo un poco con vosotros y yo entiendo que a veces da pena exterminarlos totalmente. Bueno, en ese caso podéis enterrarlos en un cementerio nuclear, es decir, en un lugar que nunca vas a encontrarte en tu día a día y que no te va a molestar. O sea, no te va a aparecer en el escritorio del ordenador. No lo vas a tener justo en la mesa del despacho, no. Va a estar ahí, en ese trastero, en esa carpeta en la nube que nunca miras y bueno, yo qué sé, si dentro de no sé cuántos años, por lo que sea, te surge la oportunidad que alguien busca justo exactamente una historia parecida a ese proyecto del cual te desenamoraste y mataste, bueno, pues a lo mejor puedes recuperarlo y bueno, yo qué sé, y puedes encontrarle motivación de nuevo. ¿Y cómo decidir a cuál de los tres estados va cada proyecto zombie? Bueno, ahí tienes que dejarte llevar por el impulso que te hizo fijarte en esa historia, porque por algo seleccionase este guión, esa sinopsis, por las ganas también de retomarla algún día. Ay, sí, esta historia que hice y tal, algún día me gustaría terminarla, ¿no? O incluso por el potencial que lo veas en un futuro. Es decir, es que esta idea es cojonuda, esta idea algún día tendré que escribirla porque es muy buena. No hay fórmulas, o sea, tienes que guiarte por tu intuición para ver dónde vas colocando cada proyecto. El cuarto punto es seleccionar en cuál trabajar, porque claro, el objetivo de todo esto es que te pongas a trabajar. Una vez que has hecho la criba es posible que tengas varios proyectos que puedas revivir. Entonces, pues tendrás que hacer una nueva elección para ver con cuál ponerte a trabajar. Te doy algunas ideas para ayudarte en la selección, dando por hecho que todos los proyectos de los que estamos hablando ahora te gustan y estás motivado. Puedes basarte en el tiempo disponible. Si tienes poco tiempo, por ejemplo, no te pongas a desarrollar un largometraje porque no vas a poder terminarlo y te va a frustrar. Claro, también tienes que fijarte en el grado de desarrollo que tengas el proyecto, porque no es lo mismo comenzar con solo una idea a reescribir un guión del que ya has hecho la primera versión. Si a lo mejor tienes poco tiempo, pues dices, mira, prefiero revivir este guión que ya había hecho una primera versión o que ya tenía escrita, yo que sé, 70 páginas, a empezar una historia de nuevo. También puedes elegir por la oportunidad. Puedes buscar una oportunidad, ¿no? Buscar algún concurso, alguna subvención, algún llamado y mirar si tienes algún proyecto que encaje en las bases de esa oportunidad. Claro, porque tener ese objetivo te va a ayudar a finalizar los proyectos. Y otra opción para elegir es buscar un interés externo. Puedes contactar con productoras o con directores o con actores o con otros profesionales y mostrarles tus proyectos, ¿no? Mira, tengo este proyecto, ¿cuál te gusta más? Y a lo mejor alguno de ellos puede mostrar interés por ellos, ¿no? Decir, mira, es que este proyecto me gusta mucho o este me interesa. Y entonces ahí, pues depende obviamente de las circunstancias, a lo mejor incluso te pueden pagar para desarrollarlos o de repente convertirse en socios para intentar sacar el guión adelante o de repente tienes un actor que te dice, me encanta la historia, termina esa biblia de serie y yo te ayudo a moverla, pero ese actor porque le encanta y se ve como protagonista y te va a firmar la carta de compromiso y conoce a no sé cuántos productores y gente de los canales, no lo sé. El caso es que no sentirse solo es un buen motivo también para elegir un proyecto frente a otros. Tienes ahí un par de proyectos que te gustan, pero de repente hay uno que encuentras, hay una persona, un grupo de gente, una productora que le gusta y que va a ayudarte a moverlo, pues dices, venga, va, pues esta es una opción para elegir este. El quinto paso es ponerse retos, fechas de entrega, es decir, una vez que he elegido el proyecto hay que ponerse una fecha límite para terminarlo y un calendario para las diversas etapas.
Si nos comprometemos con un reto, hay más posibilidades de que ese zombie revivido, pues que recupere su salud y que pueda vivir muchos años en forma de película, serie, cortometraje, obra de teatro, cómic o lo que sea. Si no hay una fecha prefijada porque se trata de un concurso o de un encargo, pues póntela tú mismo. Ponte tu fecha, tu calendario y pasa a la siguiente fase, la sexta, que es a escribir. Ponte un horario de trabajo, aunque sea 1 hora al día o solo los fines de semana, obviamente dependerá de tu tiempo libre. Aíslate de todo, fuera teléfono, fuera notificaciones y a escribir. Y con esta proclama termino este podcast en el que hemos hablado de cómo gestionar proyectos zombie de guión. Y si os ha gustado, agradecería, como siempre, comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox y YouTube, o que compartáis este podcast por redes sociales. Y, por supuesto, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión, porque, pues ayudáis a que todos los martes y todos los jueves salga este podcast adelante. Y también muchas gracias a algunos que os suscribís, que yo sé que lo hacéis para apoyarlo solamente, porque aunque a mucha gente le pueda parecer raro, hay gente que se suscribe y luego no ve los cursos, pero lo hace pues una forma de apoyar este proyecto y que este podcast siga adelante. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!